o eso, sino como la metodología de tratamiento. Las complicaciones, pues, ya más o menos van a, o sea, tienen que, ¿no? La hiperglucemia, la diabetes, pues va a afectar a numerosos sistemas y van a influir sobre la morbilidad y sobre la mortalidad. La mayoría de las veces aparece después del diagnóstico. Es posible retrasar o prevenir las complicaciones mediante dieta, ejercicio, detección temprana y un control glucémico agresivo. Vamos a dividir las complicaciones relacionadas con la diabetes en vasculares y no vasculares. Las vasculares las vamos a dividir en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son las enfermedades como retinopatía y edema macular, las de los ojos, la neuropatía, que es sensorial y motora, que son varias, pues autónoma, la nefropatía, con albuminuria y deterioro de la función renal. Las macrovasculares van a ser problemas del corazón, arteriopatía periférica y enfermedad vascular cerebral. Y también hay muchas otras complicaciones que son no vasculares, como gastrointestinales, genitourinarias, dermatológicas, infecciosas, cataratas y glaucoma, que pues también son de la vista, pero no son microvasculares, síndrome de movilidad articular limitada, enfermedad periodontal y pérdida de la audición, que también están relacionadas con la diabetes. Todas estas complicaciones son similares en la diabetes 1 y en la diabetes 2, pero las microvasculares son características de la diabetes. Son por hiperglucemia, o sea, estas son por hiperglucemia. Las macrovasculares tienen características que comparten con la población general y puede ser que haya otros factores que tengan que ver en su presentación, como la dislipidemia, la hipertensión, etc. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque se hicieron estudios clínicos, hay varios estudios que son muy importantes en el estudio de la diabetes. Uno de esos es este, el Diabetes Control and Complications Trial. Es 1.400 individuos con diabetes tipo 1. Se les dio manejo intensivo, esto es glucosas así súper estrictas, y manejo convencional, que bueno, se les dejó ser un poco libres. Y lo que pasó es que el 47% de los que estaban en el manejo intensivo redujo la retinopatía, el 39% redujo la oligoalbuminuria, el 54% la nefropatía y el 60% la neuropatía. Entonces dijeron, mira, pues como que sí funciona tener a la gente bien controlada. El otro es el UKPDS. En el UKPDS checaron a 5.000 individuos, esta vez con diabetes tipo 2, y les dieron seguimiento por más de 10 años. Y descubrieron que por cada punto que reducía la hemoglobina glucosilada, disminuía el 35% las complicaciones microvasculares de la diabetes. Además, pues también se redujo triglicéridos, aumentó HDL y así, ¿no? Y uno de los principales hallazgos fue que si controlabas la presión arterial, también podías reducir las complicaciones macrovasculares. Entonces aquí también dijeron, mira, pues sí funciona controlar la diabetes. También no solamente funciona en ese momento, sino que se encontró una cosa que se llama efecto de legado o memoria metabólica, y es el impacto positivo de un periodo de glucemia mejorada que perdura en etapas posteriores. Y de hecho se habló de eso en la última reunión de la ADA en 2020, el efecto del legado en la diabetes. No se conocen bien los mecanismos por los que la hiperglucemia provoca estos daños, pero una hipótesis como que la más aceptada habla sobre los productos finales de glicación avanzada, que pueden ser estos los que ocasionan daño. Si no saben qué son, porque no creo que se conozcan, se les voy a poner un video. No lo vamos a ver todo, hay una parte donde ya como que queda todo.
son los productos de glicación avanzada? ¿Cómo puede afectar este tipo de metabolismo? Están aclaradas y comparadas. Para hablar de productos de glicación avanzada es necesario saber qué es la glicación. La glicación es un proceso de Ok, espero más o menos que teniendo una idea. Entonces, estos productos terminales de glicación avanzada forman enlaces cruzados en las proteínas y aceleran la aterosclerosis, promueven la disfunción del glomérulo, reducen la síntesis de óxido nítrico, inducen disfunción del endotelio y alteran la composición y estructura de la matriz celular. Hay otras teorías que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa a través de la vía del sorbitol, con la formación del diacilglicerol, con el flujo a través de la vía de las hexosaminas, pero bueno, en realidad no se sabe así como que al 100%. Como ya más o menos han de haber escuchado, la diabetes es la principal causa de ceguera entre los 20 y los 74 años en Estados Unidos y en el mundo en realidad. Hay individuos con diabetes que tienen 25% veces más posibilidad de desarrollar ceguera que las personas que no tienen diabetes. Y esto primero consiste en un aumento en la permeabilidad retiniana que ocasiona acumulación de líquido en la retina. Ya que está acumulado el líquido en la retina, podemos decir que es una retinopatía no proliferativa. No proliferativa, ¿por qué? Porque todavía no hay vasos sanguíneos nuevos. A eso se refiere con proliferativa. Luego de que hay líquido, viene la isquemia. Cuando hay isquemia, entonces ya hay proliferación de vasos nuevos en la retina y el nervio óptico y ya se puede denominar retinopatía proliferativa. Luego hay hemorragias en el vitrio y si hay mucha hemorragia puede haber desprendimiento de retina, que ya vendría siendo una retinopatía diabética con proliferativa contracción. Entre más grave sea el paso de proliferativa, más es la posibilidad de evolucionar a retinopatía proliferativa en un lapso de 5 años. No todas las personas que tienen la primera fase van a evolucionar a la segunda fase. Y tampoco todas las personas que tienen diabetes van a tener retinopatía, ¿no? Pues como que también. Entonces vamos a tener la incapacidad para utilizar el transportar la glucosa. Esto va a hacer que haya necesidad de utilizar vías alternas como la de los polialcoholes y el sorbitol. Hay alteraciones osmóticas e hipoxia tisulares, engrosamiento de la membrana basal, pérdida de pericitos, cierre de capilares retinianos, neoformación de vasos y hemorragia vítrea. Esa neovascularización va a ser en respuesta a la hipoxia retiniana, que pues es lo que provoca la retinopatía diabética proliferativa. Aquí vemos unos vasos nuevos que proliferan en el disco óptico y necesitan fotocoagulación. Esta es una imagen donde vemos, aquí vemos la tasa de progresión de la retinopatía y los años de seguimiento. Depende de la hemoglobina glucosilada. Vemos que si tienes 7% de hemoglobina glucosilada en la vida,
pues puedes pasar varios años con la diabetes sin que esta te represente mayor problema en la vista. Pero si tienes 11%, probablemente a los 5 años, o sea, 11% de hemoglobina glucosilada, probablemente a los 5 años ya vayas teniendo problemas con tu vista. La angiografía con fluoresceína y la tomografía de coherencia óptica son procedimientos útiles para detectar edema macular, que se asocia a un 25% de pérdida de vista en 3 años más o menos. Prevenirlo es lo mejor, o sea, es lo más eficaz, lo más barato y pues al final de cuentas lo mejor. El control intensivo de la glucosa, como vimos en esos estudios que les mostré, pues retrasa la aparición de estas complicaciones o las lentifica una vez que ya se presentaron. Ya que tienes así como que el desprendimiento de retina con la retinopatía proliferativa grave, pues realmente ya no se sabe si mejorar el control de la glucosa tiene algún beneficio. O sea, como que ya un poco que para qué. Necesitamos un oftalmólogo, especialista en retina de preferencia, y pues se trata con fotocoagulación con láser o anticuerpos contra el factor del crecimiento del endotelio vascular. O las dos cosas. Eso es que en cuanto a la vista. En cuanto a los riñones, pues la nefropatía diabética también es la principal causa de nefropatía crónica que requiere de trasplante renal en el mundo mundial. El pronóstico una vez en diálisis pues es bastante malo, bueno, solo y por la mortalidad y por las morbilidades que conlleva la diálisis. La albuminuria en individuos con diabetes se asocia con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares también, de ahí que la principal causa igual de muerte de personas con nefropatía sean complicaciones vasculares. Las complicaciones renales pues se deben a la hiperglucemia, ahí sí como que no hay mucho, aunque no se han definido los mecanismos completamente, pues está totalmente relacionado. Pues los mismos productos de la glucosilación avanzada, hay alteraciones hemodinámicas en la microcirculación de los riñones, con hiperfiltración, hiperfunción glomerular y aumento de la presión capilar. Hay cambios estructurales con exceso de la matriz extracelular, engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y fibrosis. Es importante que sepan que el primer cambio que hay en una persona que tiene ya afectados los riñones va a ser la hiperfiltración glomerular. Lo normal suele ser entre 180 y 120 y las personas que están ya iniciando el daño suelen tener hasta 150 mililitros minuto. O sea, aumenta. La hiperfiltración y la nefromegalia son las primeras manifestaciones de nefropatía diabética y están presentes generalmente cuando se diagnostica diabetes tipo 1. Esto lo observó un señor que se llamó Mogensen, que bueno, hay una clasificación que tiene su nombre, que si tienes menos hemoglobina glucosilada, que se te presenten las complicaciones renales, pues es menos frecuente. Entonces tenemos la albuminuria, que es la primera manifestación clínica de la nefropatía. Después de 5 a 10 años, muchos individuos comienzan a excretar pequeñas cantidades de albúmina en la orina. Esto es por la pérdida de la carga negativa de la membrana, lo que hace pues que se escape albúmina por donde no debería escaparse. Y esto se detecta mediante la excreción urinaria de albúmina, que es un estudio pues que deberíamos pedir para detectar en personas que tienen diabetes. Debería hacerse ahí de vez en cuando. Si la albuminuria en orina sale positiva, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué es eso? Y se debe repetir el examen en cada 3 a 6 meses. Esta es la dichosa clasificación de Mogensen. Ahí vemos que lo primero que nos menciona es la hipertrofia e hiperfiltración glomerular. Luego tenemos las lesiones estructurales con normoalbuminuria. Luego la nefropatía diabética incipiente, la nefropatía diabética manifiesta, la proteinuria persistente, hipoalbuminuria, la caída del filtrado glomerular. La monitorización para complicaciones renales debería ser cuando menos una vez al año.
dependiendo igual, debe ser 5 años después del inicio de la diabetes tipo 1 y en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, porque si se acuerdan ya de por sí cuando diagnosticas diabetes tipo 2, lo más probable es que tengas varios años con problemas de la glucosa, entonces debe ser en el momento. Hay cosas importantes que comentar, por ejemplo, hay regresión de las lesiones glomerulares si le trasplantas el páncreas a una persona con los riñones ya dañados. También hay aparición de glomerulosclerosis al trasplantar riñones de donantes normales a personas que tienen diabetes. También se pueden revertir las lesiones renales típicas de nefropatía al trasplantar riñones de diabéticos a receptores que no son diabéticos. Y una vez que existe albuminuria, prácticamente el problema es irreversible. El tratamiento óptimo, así como para la retinopatía, es la prevención. No hay nada mejor que prevenirlo. También sirve el manejo estricto de la presión arterial, la administración de yecas o aras, tratar las dislipidemias y una ingesta reducida de proteínas al día. Se desconoce si ya que tienes mucha albuminuria y decides controlarte bien de la diabetes, ¿sirve de algo o no sirve de nada? Se debe referir al nefrólogo a un paciente cuando la función renal cae de 30 mililitros minuto. Otra complicación es la neuropatía. La neuropatía es la complicación más popular de la diabetes y la fastidiosa, afortunadamente, porque no pasa de eso. También puede provocar problemas en los pies y eso es el origen de las amputaciones, etcétera, ¿no? Ocurre en cerca de la mitad de las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 de larga evolución. Se correlaciona con la duración y el control de la glucemia y tienen que ver también la obesidad, el tabaquismo y otros factores de riesgo. Podemos encontrar varios tipos de neuropatía. Tenemos la neuropatía difusa, que es la más popular, la polineuropatía distal simétrica o autónoma, la mononeuropatía y la radiculopatía o poliradiculopatía. La polineuropatía distal simétrica es la más común, es la que todos conocen en guante y calcetín. Ocurre con mayor frecuencia, con pérdida sensitiva distal y dolor, pero 50% no presenta ningún síntoma de neuropatía. Hay adormecimiento, hormigueo, hipersensibilidad, sensación quemante que comienza en los pies y se dispersa de manera proximal, hiperestesias, parestesias, disestesias, dolor en las extremidades inferiores durante el reposo y que empeora durante la noche, y se han descrito tanto formas agudas y dolorosas como formas crónicas. Conforme progresa el dolor, se quita y eventualmente desaparece, sin embargo, hay déficit sensitivo al final y eso puede representar también problemas motores. Hay pérdida de la sensibilidad, que se evalúa con un monofilamento en la consulta, o de los reflejos tendinosos profundos. También puede haber mononeuropatías, o sea, disfunción de nervios periféricos o craneales aislados, aunque es menos común, pero puede suceder. Y se presenta como dolor o debilidad motora en la distribución de un nervio. Por ejemplo, tienen muchos problemas con el túnel del carpo. También es común la implicación del tercer nervio craneal, precedido por diplopía. Y más raro se afectan el cuarto, el sexto o el séptimo. Pueden tener parálisis facial periférica con más frecuencia que la población general. La radiculopatía sería otra neuropatía, es un síndrome que se caracteriza por dolor grave e incapacitante en la distribución de una o más raíces nerviosas y se acompaña en ocasiones de debilidad motora. La radiculopatía troncal genera dolor en el tórax y en el abdomen y afortunadamente se limitan solas y como que se quitan en 6 a 12 meses. Luego tenemos otros tipos de neuropatía, como afectación cardiovascular, que es la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca normal. Tienen más hipotensión ortostática, aumenta el riesgo de muerte súbita, pueden tener gastroparesia y anomalías en el vaciado vesical. También tienen hiperhidrosis en las extremidades superiores y anhidrosis en las extremidades inferiores,
como resultado de la disfunción del sistema nervioso simpático. Tienen también neuropatía autónoma, que es capaz de reducir la liberación contrarreguladora de las hormonas, en particular las catecolaminas, y eso hace que respondan mal a la hipoglucemia. Tienen afectada la motilidad y el funcionamiento de los aparatos gastrointestinales y genitourinarios. Eso hace que tengan gastroparesia, alteraciones en la motilidad del intestino delgado y grueso, lo que les da luego como que diarrea, estreñimiento, o mucha diarrea, o mucho estreñimiento. Pueden tener cistopatías, disfunción sexual femenina, disfunción eréctil, eyaculación retrógrada. Y lo triste de la neuropatía es que el tratamiento no es muy satisfactorio realmente y pues hay cositas además que tienes que agregar, como evitar el alcohol, el tabaquismo, promover el uso de vitaminas como vitaminas B12, ácido fólico, prevenir las úlceras por presión, las úlceras en los pies, el cuidado de los pies. Y solamente hay disponible tratamiento sintomático que más o menos va en función de pregabalina, gabapentina y duloxetina. No hay, o sea, realmente no es tan, a veces no es tan útil. El tratamiento de la hipotensión ortostática es un problema. Hay ciertas maniobras no farmacológicas como ingerir sodio, prevenir la deshidratación, restringir diuréticos, uso de medias que aprieten o de soporte y actividad física. Y eso puede ofrecer cierto beneficio. En el caso de la disfunción gastrointestinal y genitourinaria, pues no hay tratamiento específico, todos son ahí más o menos inespecíficos. La mejoría del control de la glucemia es uno de los objetivos, pero esto, una vez que se presentan las complicaciones, ya como que no tiene un beneficio muy claro. Hay que evitar los medicamentos que lentifican el vaciado gástrico. Se puede usar ocasionalmente metoclopramida, cimetaprid. Y el tratamiento para la cistopatía diabética, o sea, consiste en utilizar sonda, porque tampoco hay muchas opciones. O sea, usan sonda y ya está. Los fármacos, en el caso de la disfunción eréctil, les funcionan menos a las personas con diabetes que a las personas que no tienen diabetes. O sea, sí las pueden utilizar, pero no son tan útiles en su caso. La otra afectación que vamos a tener es la afectación cardiovascular. Esto va a estar incrementado en las personas con diabetes y eso se demostró en el estudio Framingham. Y además de eso, es más posible que involucre más de un vaso sanguíneo, lo que también está más mal. Y también aumenta la frecuencia de apoplejía. En este caso es necesario individualizar el tratamiento para cada paciente. En quienes tengan ya cardiopatía diagnosticada y diabetes hay que considerar el uso de un inhibidor de la YECA o de, bueno, lo repetí, un inhibidor de la YECA, un inhibidor de la ECA más bien, y de un ARA2, una estatina, un ácido acetilsalicílico, y pues así como que se queda el tratamiento. El ácido acetilsalicílico es importante que tampoco se necesita para todas las personas que tengan diabetes, solamente para los que tengan riesgo cardiovascular aumentado. El patrón más común de dislipidemia en las personas con diabetes es la hipertrigliceridemia y HDL baja. Si los triglicéridos están en más de 500, se recomienda dar tratamiento con aceite de pescado y fibratos para reducir el riesgo de pancreatitis. También hay que lograr mantener la presión arterial en menos de 140 a 80. El tratamiento se debe enfocar en mantenerlo así. Eso es muy importante para los riñones y para todo. También hay que decirles que tienen que perder peso, modificar su estilo de vida, etc. Hay que prevenir las úlceras y las infecciones en la piel, que también son causa importante de afectación. La selección cuidadosa del calzado, la inspección diaria para lograr detectar algún detalle que encuentren, alguna úlcera, alguna lesión. Higiene de los pies, evitar el autotratamiento de anomalías de los pies, no caminar descalzo y consultar al médico si hay algún problema.
También debemos hacer liberación del peso en áreas de presión, cobertura de las heridas, debridar las que sean necesarias, uso adecuado de antibióticos, revascularización y si es necesario amputar, pues amputar. Las personas que tienen diabetes también padecen de más infecciones que las personas que no tienen diabetes. Y eso pues se debe a muchas cosas, entre ellas la vascularidad limitada, anomalías también en la inmunidad celular y la función fagocítica relacionadas con la hiperglucemia. Pueden tener mucormicosis rinocerebral y eso es súper grave y muy común en personas con diabetes. Infecciones enfisematosas de la vesícula biliar, de las vías urinarias, otitis invasivas y malignas. También tienen más diabetes, tienen más neumonía, tienen más infecciones de vías urinarias en la piel y en los tejidos blandos. Y pues así como de último algunas manifestaciones dermatológicas que son lo más común es la sequedad de la piel, la sequedad exagerada, la comezón, cicatrización lenta de las heridas y úlceras. También podemos tener dermopatía diabética, en ocasiones denominada manchas cutáneas diabéticas, que son este cambio que luego vienen y dicen, ay, viste, me salió esto. Pues en realidad sí es por la diabetes, no tiene como solución, pero son estas máculas o pápulas que evolucionan para formar áreas de hiperpigmentación circular y generalmente son pretibiales. Esto también puede llegar a suceder, se llama necrobiosis lipoídica diabeticorum, es poco común y generalmente es en mujeres con diabetes, mujeres jóvenes con diabetes. La acantosis nígrica, que pues ya la conocen, en cuello, en axilas, es característica de resistencia a la insulina y de diabetes. Granuloma anular local o generalizado, que son estas placas eritematosas en extremidades o en el tronco. Líquen plano, que son pápulas violáceas en la superficie cutánea. Esclerodermia, áreas de engrosamiento cutáneo. Y lipoatrofia o lipohipertrofia en los sitios donde se inyecta la insulina. Eso también pueden llegar a verlo. Y en resumen, la duración y el grado de hiperglucemia están totalmente relacionados con la hiperglucemia, visto por muchos estudios de control. El control intensivo de la glucosa es benéfico en todas las formas de diabetes. El manejo de la presión arterial es muy importante, muy mega importante. La supervivencia de los pacientes con diabetes tipo 1 está mejorando y las complicaciones han disminuido porque ya hay mejores tratamientos. No todas las personas con diabetes van a tener complicaciones y algunas personas nunca tienen nefropatía y nunca tienen retinopatía diabética. Y bueno, en realidad no es el fin porque nos falta otro, pero ¿alguna pregunta, duda? Ninguna, doctora. Nada, perfecto. Entonces, mañana le damos al tratamiento. De acuerdo, doctora. Estoy agregando a Ricardo. Ya, le leí. Muy bien, entonces hasta mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Bye.